¿Qué tal, chicos? En esta sesión, en esta clase, vamos a nosotros a trabajar un tema tan importante como es la literatura de la República. Esta pues más o menos data del siglo XIX y un poco para remontarnos en esta época, vamos a imaginar pues a los famosos pregoneros, ¿no? En esa Lima de antaño, en esa Lima colonial, en la cual pues ellos salían a vender entonando ciertas canciones, obviamente con mucha rima. Eran los pregones pues que ellos entonaban, ¿no? Para poder vender sus productos. Estaba por ejemplo la lechera, estaba aquella que vendía los famosos, la famosa mazamorra, ¿no? La famosa mazamorra morada, que tiene muchos años. Los suspiros limeños también, ¿verdad? ¿Cómo no recordar este postre, ¿no? Si un poco nos queremos remontar a esta época, no sé si existe un lugar en Lima que se llama la Alameda Chabuca Granda, ¿no? Allí nosotros podemos encontrar parte de la historia, se podría decir, que pertenece pues a la literatura de la República. También voy a resaltar en esta época que marcó, por supuesto, las famosas tapadas, ¿no? Eran las damas que iban pues con un velo negro en la cabeza y que solamente se veía casi una partecita nada más de la cara, ¿no? Esto es un poco pues el contexto, ¿no? De esta etapa en la que la literatura se desarrolló. Vamos a empezar entonces con un tema muy interesante. Muy bien, vamos a entonces a empezar con la literatura de la República del siglo XIX. Vamos a ver un poco el contexto y vamos a enfocarnos en el costumbrismo. Empezamos. La literatura republicana tiene sus inicios hacia el año 1828 con la independencia política. Surge junto con el proceso de afianzamiento del país como república independiente. Dice, en esta agitada e inestable etapa inicial, la literatura vive y se nutre de los sucesos políticos y sociales, dando origen al costumbrismo como primer movimiento literario republicano. Vemos aquí, por ejemplo, algo muy típico en esta época era que en la Lima de antes se solía llevar sombrero, ¿no? Un sombrero así tipo de ala ancha. Esto se fue dejando ya con el transcurrir del tiempo. Era algo, una costumbre que en ese entonces se daba, ¿verdad? Justamente en esta época, pues, se recuerda también, como les digo, de los caballos, ¿no? Que era algo representativo, no de nuestro territorio, porque hay que recordar que los caballos fueron traídos por los españoles, pero se dio el uso muy frecuente como medio de transporte a los caballos. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el costumbrismo en sí. Dice, llegado de España, el costumbrismo peruano es la corriente literaria que refleja amor a lo inmediato y presente, al ambiente local, nutrido de las circunstancias históricos sociales, trasunta la vida nacional de sus aspectos políticos y sociales. Hay que recordar que el costumbrismo resalta esto, el ambiente local, las características, las calles, los balcones, estos centros en los que la gente se juntaba para poder hacer sus reuniones, ¿no? También tenemos ahí la literatura costumbrista, tiene como objetivo la búsqueda de la identidad, la voluntad de afirmación nacional y la consolidación de la independencia. Efectivamente es en esta etapa en la que don José de San Martín pues consolida y le pone más a fuerza, ¿no? A lo que es la independencia del país. Vamos a continuar, cambiamos de página. Dice características del costumbrismo. ¿Qué características tuvo? Vamos a ver los precursores, representantes, las vertientes y a qué se refiere con anticriollismo también. La característica del costumbrismo. Dice, el costumbrismo se caracteriza por su estilo ácido, mordaz, hiriente, en donde estaba expresada la burla de un modo elegante, bello y bien concebido. Sus medios de expresión favoritos son los periódicos, las revistas, que difunden artículos de costumbres y el teatro que significaba pues comedias de costumbres. Los precursores con el costumbrismo tenemos nosotros a Juan del Valle y Caviedes con la obra El diente del Parnaso. También tenemos con Color Corvo que escribió El Lazarillo de los ciegos caminantes.
Entre los representantes del costumbrismo vamos a tener nosotros a Manuel Asensio Segura, que es un elemento muy importante en esta literatura, y también a Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Las vertientes, dice, en cuanto al tema y el lenguaje, el costumbrismo presentó dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo, ¿no? Obviamente entendemos que uno es opuesto al otro. En este capítulo nos encargaremos del anticriollismo específicamente. El anticriollismo era llamado también paradismo, que representa la colonia sobreviviente. O sea, estaba referido básicamente a los españoles. A eso se refiere con esta etapa del anticriollismo. Dice, rechazaron las costumbres populares y la naciente democracia. Ellos pues estaban en contra de ciertas costumbres que se tenía en nuestros territorios, ¿no? Trataban de difundir más las costumbres que tenían ellos traídos del viejo continente, ¿no? En este caso de los españoles. Su representante es Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Un representante del anticriollismo, mientras otros buscaban consolidar el criollismo. En este caso Felipe Pardo y Aliaga era un poco difusor del anticriollismo, estaba en contra de ello. Cambiamos de página entonces y vemos Felipe Pardo y Aliaga en 1860 de 1868. Este personaje nació en Lima en 1806, dice, en un linajudo hogar aristocrático, quiere decir que pertenecía a una clase acomodada, ¿no? Al proclamarse la independencia, la familia de Pardo y Aliaga adversa al nuevo régimen de traslado a España, donde Felipe fue objeto de esmerada educación. En 1828 retorna a Lima, dice, frecuenta ambientes conversadores, inicia estudios jurídicos en San Marcos, la Universidad de San Marcos, colabora en el Mercurio peruano, ¿no? En ese entonces era un periódico, ciego y paralítico, muere el 24 de diciembre de 1868. Pardo, desde la página de su periódico El Espejo de mi Tierra, combatió al nuevo sistema gubernamental y a las nuevas costumbres. Entre las obras que tuvo Felipe Pardo y Aliaga encontramos líricas, dice, Qué guapo chico, El ministro y el aspirante, Los paraísos de Sempronio, La jeta del guerrero, A Pepa, A Mercedes, A mis amigos, A Nariz, etc. Y eso con respecto a las obras, respecto al género lírico, tenemos también artículos periodísticos que él tuvo, como por ejemplo Un viaje, ¿no? Es Carnaval de Lima, y El paseo de Amancares. Es la producción que tuvo este personaje, este escritor Felipe Pardo y Aliaga, y obviamente pues dejó gran parte de materiales, ¿no? Que incluso hasta hoy se siguen leyendo en los colegios. Bien, esto ha sido un poco, chicos, un poco el poder analizar lo que es la literatura de la República, cómo es que se dio, quiénes fueron los representantes y qué obras pues forman parte de esta etapa en la literatura. Bien, espero que se haya entendido. De todas maneras, va a haber en la sesión en vivo, vamos a ampliar ciertos puntos que sí quisiera un poco yo extenderme un poco más al respecto. Bien chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.